Muy buenos días desde Melon Bites. Anda, cafetito con leche. Buen tiempo, somos relativamente libres, así que quería haceros un vídeo de los 5 consejos o 5 tips para prepararos con vuestra Lansan Pro, Lansan 1, 2, en general cualquier tienda, exceptuando algún detalle que comentaré, antes de salir a la aventura. Son 5 consejos básicos, sencillos, útiles. Estos consejos van más que nada enfocados a tiendas ultralight, de silinylon, de estas de 20D, de 15D, tiendas ligeras que van siliconadas por una cara o por dos. Aquí en concreto tenemos la Pro. Vamos con la primera. Se trata de tiendas ultra ligeras, quiero decir, esta tienda pesa 915 gramos, por debajo de 1 kilo. Para 2 personas, con 2 vestíbulos y 2 entradas. Como podéis comprender, el tejido no va a ser de los más fuertes ni los más resistentes. El suelo le pasa lo mismo. Por lo tanto, como primera medida, utilizar un protector de tienda. Ya sé que algunas veces veis gente que dice, no hace falta. Vamos a ver, todo depende de lo que queréis que os dure el material. Hay gente que le da caña y se compra una tienda cada temporada. A mí me gusta que me dure un poco más, así que Polycro, o venden suelos específicos o cualquier pequeño tarp que tengáis, o el poncho. Hay opciones. Segundo consejo que creo que es muy importante, y este sí que abanica todas las tiendas. Salir con la tienda a donde sea, al parque, al terreno de un amigo, al campo, pedir permiso donde sea, pero probar a montarla, pero no 1, 3 veces si hace falta. Cogerle el truquillo. La Lansan 2, por ejemplo, al modo que yo lo llevo haciendo mucho tiempo, cuanto más lo repites, más rápido es. Plantas el protector en el suelo, plantas la tienda, clavijas a las 4 esquinas, metes las varillas o los bastones y ya automáticamente fijas las 2 puertas y a partir de ahí ajustas si hace falta. Hay veces que ya con la práctica ni hace falta, queda clavada. Sé que mucha gente, además me ha pasado, gente que compra una tienda, según reciben la tienda, ¡pum!, salen disparados, llegan tarde, se hace de noche, no encuentran un sitio bueno para montarla, se hacen un lío, se rompe algo al final, no es buena solución. Tomaros la molestia y un poquito de paciencia, vale la pena. Tercer consejo, sellar la tienda o al menos saber si es necesario sellarla o no. Por ejemplo, la mayoría de las Nature Hike vienen selladas de fábrica, no tienes ningún problema. Las Lansan vienen las doble capa, vienen termoselladas las costuras, pero, eso sí es importante, en zonas muy lluviosas o si sabéis que os va a llover bastante y si tenéis tiempo y no os cuesta nada, yo reforzaría estas partes con un sellador. ¿Por qué? Porque son puntos, no vienen selladas. Lansan Pro, como es Pro, pues te aguantas y tienes que sellarla. Que argumentan que es un tejido más resistente, que viene siliconado por las 2 caras, que etcétera, etcétera, que si no les dejan en fábrica, que rollos, quieren ahorrar coste y peso. Tengo un vídeo aquí ya que hice un sellado de la tienda de la Axeman, importante para los mejores resultados, hacerlo en un día como hoy, que haga calor, que no llueva, por supuesto, intentar hacerlo en la sombra para que seque mejor. Y hay que dejarlo un buen tiempo secando, simplemente hasta que toques y notes que no está pegajoso. Cuarto consejo, y esto sí se aplica a todas las tiendas de tejido siliconado, de nylon de este siliconado.
Una vez tenéis montada la tienda y queda preciosa, puede ser que pase unas horas y la notéis un poco más descensada, y eso es un tema del tejido. El tejido estira un pelín. Por eso, tampoco es que sea por capricho, todas estas tiendas suelen tener ajustes. Quiero decir, si la veis así suelta, la tenéis que reajustar y ya está. Esto es importante en días de lluvia, días de viento, y lógicamente el espacio interior también se ve afectado si la tenéis un poquito fofa. Quinto y último consejo. Son tiendas impermeables. Con la Pro, por ejemplo, el suelo y todo tiene una columna impermeable buenísima. El problema de estas telas también siliconadas es que con mucha lluvia absorben un poco el agua. Quiero decir que absorben, se quedan húmedas, se quedan... es importante el cuidado y el almacenaje. Si está lloviendo y tenéis que guardar la tienda, si ha llovido, esparcirla al sol o algo que se seque lo más posible. Que sigue lloviendo, meterla en donde podáis, en una bolsa o dentro de su funda, y en cuanto tengáis una oportunidad que pare de llover, sacarla y que termine de secarse. No es bueno, igual que los sacos de dormir, no es bueno guardarlos y dejarlos, que luego se nos olvida, se queda en un armario y se queda todo ahí arrugado y húmedo, y nos podemos encontrar con moho y de todo. También, yo soy partidario de guardar las tiendas dentro de su propia funda, pero arrugadas. Tenemos tendencia a doblar la tienda de la misma manera una y otra vez, y cuando hacemos eso 20 veces, el pliegue, la arruga, se va a quedar marcada, va a perder cualidades en esa arruga, y con el tiempo y el sol, pues igual se nos raja por ahí, por ese punto. Que me despido hasta el próximo vídeo, que de verdad que estos consejos sé que son muy básicos, pero hay veces que si no se nos olvida uno, se nos olvida el otro, y esto lo que se trata es de disfrutar, de no sufrir ni tener problemas, y de confiar y conocer nuestro material. Lo dicho, hasta el próximo vídeo.